una visión oscura de la sociedad. Error. Dimentico. Es que la justicia no funciona. Y bueno, como decía Viviana hace un minuto, 11 años ya de que Jorge Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco, coincide con un libro biográfico muy interesante, Mi historia a través de la historia se llama. El libro cruza su vida y su biografía con hechos históricos, con puntos de inflexión, y bueno, de un poco de eso, de qué ha significado. No hay que ser católico para ver el significado que ha tenido Francisco en la Iglesia Católica y en las relaciones, además de la Iglesia con grupos políticos y sociales. Es un buen político, hay que reconocerlo. Es un buen político. Maestro Raúl Quintanilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo ves a Jorge Bergoglio 11 años después como Papa Francisco? Mire, lo más interesante fue que primero había en Juan Pablo II un gran político, fue un gran político que provocó una modificación en todo el panorama europeo. Tiraron el muro de Berlín. Con una pequeña ayuda de sus amigos que eran Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que algún peso deben haber tenido. Entre Reagan, Thatcher y Juan Pablo II se encargaron de tumbar ese muro de Berlín metafóricamente a base de una gran cantidad de arreglos políticos. Llega Ratzinger y llega un hombre que fue extremadamente brillante en la política y extremadamente brillante en la filosofía. Simplemente que cuando llega Ratzinger, llega con una carga brutal, que es la carga más difícil de un ser humano, que es el tiempo. El tiempo y una estructura frágil. El tiempo y la estructura frágil del Papa convirtieron al Papa otra vez en una gran figura filosófica. Y lo que más me llama la atención de Ratzinger es en una encíclica, maestro, porque era muy buen escritor, era un hombre verdaderamente muy brillante. Era un filósofo, formación de filósofo. Exactamente, y entonces en esa encíclica dice, el siglo XXI, si las cosas siguen de acuerdo a lo que estamos sintiendo en el siglo XXI, la Iglesia Católica puede ser una iglesia de culto con pocos fieles seguidores, ¿sí? Y una iglesia que se quede para pocos personajes. ¿Qué estaba viendo él? Una enorme necesidad de regresar a otros públicos, a otras audiencias, a recuperar América Latina, que estaba siendo devastada o sigue devastada por un protestantismo que no ha dado grandes luces y grandes resultados. Y cuando él, en una decisión muy sabia, maestro, decide hacerse a un lado. ¿Por qué? Porque sabía que él ya no tenía la consistencia emocional y física para todos los grandes intereses que tiene la Iglesia. Como hablábamos usted y yo, la Iglesia piensa en cientos de años. Sí, claro. Eso es la institución más vieja del planeta, yo creo. ¿Sí? Y cuando la Iglesia piensa en cientos de años, se van hacia atrás, todo lo que han construido, todo lo que han desarrollado, y ver hacia América Latina fue un gran acierto de buscar a una figura que representaba tres cosas: América Latina y la religiosidad latinoamericana, que es totalmente distinta a cómo se maneja la europea, ¿sí? Segundo, la recuperación de una frase que dice en el prólogo de su libro que usted amablemente me mandó: no te olvides de los pobres. La idea de pobreza que encarnaba estas palabras de Jesucristo y de San Pedro, o de Simón, que luego fue San Pedro, que estaban hablando, y como dijimos en el libro de Manuel Carrer, cuando se dice, el reino. Cuando le dice, en el reino de Manuel Carrer, cuando Simón le dice a la gente: no te preocupes, aunque seas pobre, tendrás derecho a llegar al reino de los cielos. Y con esa frase abre la religiosidad a una gran cantidad de seres que sentían que no tenían derecho, los pobres. Pero no deja de ser muy interesante cómo es la designación por estos tres elementos que tú dices. Yo creo que entre esos, en términos de internos de la cúpula de la Iglesia Católica, el que sea jesuita es el mayor de los... Y llamarse Francisco, maestro. Y llamarse Francisco y hacer lo que no
pudo hacer, no quiso hacer Juan Pablo II, porque la verdad no lo quiso hacer, y no pudo hacer Ratzinger, que era una gran limpieza. Incluso cuenta en el libro que Ratzinger le deja en una caja blanca las investigaciones de filtraciones, de corrupción, diciéndole, bueno, estos son los culpables, yo no tengo fuerza ya para hacer esta limpieza, te lo encargo a ti. Y bueno, en muy buena medida lo ha hecho Francisco con otra serie de medidas, algunas muchas insuficientes, muchas controvertidas, pero que le han dado una gran apertura a la Iglesia Católica en muchos ámbitos que lo había perdido. Pero, o lo estaba perdiendo. Creo, maestro, que sucede, al fin de cuentas, hay algo que no sé si llamarle, que para mí es desesperante, pero a lo mejor estoy siendo absolutamente ignorante de todo lo que significa el sentido del manejo de las órdenes religiosas. Para mí es desesperante que los cardenales sigan siendo señores de 70 años. Claro. ¿Sí? ¿Por qué es desesperante? Porque un sacerdote que llega con las ambiciones que los jóvenes manejan ahora sobre la meritocracia, sobre la idea del triunfo, sobre la brevedad de las cosas, que se dan cuenta que saliendo del seminario de 24, 25 años, les quedan 50 años por delante para poder llegar a estar en el manejo de la cúpula, en el manejo de las decisiones o de las órdenes que provocan los cambios. Segundo, los valores establecidos que ya necesitan una renovación emocional. Valores tremendos como cómo se manejan los nuevos conceptos de aceptación de las nuevas sexualidades, de las nuevas formas de pensamiento. Ese tipo de cosas se están manejando a una distancia porque por más inteligente que seas, tener que seguir ideas que son absolutamente dogmas de la Iglesia, en este momento te alejan de un pensamiento absolutamente fresco e innovador. Hace muchos años, tuve oportunidad de conocer a Jorge Bergoglio, ¿no? Que no pues era amigo de su familia, maestro. Pero es un hombre absolutamente humilde, sencillo, le gusta el fútbol, le va al San Lorenzo. Y le va, no le va a los Rojos de Avellaneda. No, le va al San Lorenzo de Almagro, como le voy yo. A los Diablos de Avellaneda. No, le va al San Lorenzo de Almagro. Y va y se movía en metro, iba a los lugares muy populares. Un hombre sencillo, un hombre muy interesado en la política, Que es parte de la sencillez. Y entonces eso le permitía acercarse a la gente. Bergoglio fue sancionado durante la dictadura argentina por la Iglesia Católica Argentina, que era muy cercana a la dictadura, por el papel que tuvo. Lo mandaron al ostracismo como 2-3 años hasta que cayó la dictadura. Eso ha sido sancionado difícil por la propia Iglesia. Sí, la unión de la Iglesia y los sistemas dictatoriales siempre ha sido algo doloroso, maestro. Los escándalos en América, en Norteamérica, los irlandeses, Canadá, maestro. En Canadá, en España. Pero bueno, maestro, muchísimas gracias. El tema es inabarcable. Pero gran personaje. Gran personaje, muy buen libro por lo que hemos leído, por la parte que hemos leído, me parece interesantísimo. Muchísimas gracias. No, como maestro, siempre. mil gracias. Mil gracias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona.